Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día. Hoy es martes 1 de julio y sobre la mesa tenemos varios asuntos de actualidad que vamos a tratar con el profesor de la Universidad de Oviedo y ensayista Enrique del Teso, con la columnista y creadora del podcast Punto Ciego, Silvia Cosío, y con el periodista del diario El Comercio, Eduardo Paneque. Entre otros asuntos, ya se pueden imaginar que vamos a hablar de las últimas decisiones judiciales que tienen que ver con los presuntos casos de corrupción. Ya saben que el juez que instruye el denominado caso Koldo en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordaba ayer lunes prisión provisional comunicada y sin fianza para el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, por la presunta trama de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. En concreto, considera que pudo incurrir en delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. En un auto que ya está en la mayoría de los medios de comunicación, el magistrado advierte de no adoptarse la medida cautelar. El investigado podría ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento. Responde así a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares que solicitaron su ingreso en prisión. Ya saben que la acusación popular la encabeza el Partido Popular. Además, no descarta que pueda haber más personas físicas o jurídicas que se podrían haber lucrado de la trama de adjudicaciones, puesto que el botín indiciariamente obtenido por Ábalos y Koldo, que ascendería a 1 millón de euros, representa un porcentaje insólitamente mínimo. Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender que el PSOE actuó de manera contundente desde el primer momento y ha emplazado a dejar actuar a los tribunales. Ahora es el momento de la justicia, decía el presidente Sánchez, que además afirmaba que ofrecerán máxima colaboración con la justicia. Desde el punto de vista político, la disposición del Partido Socialista contra esta corrupción revela una posición muy distinta del partido que dirigió a las otras formaciones que no asumen responsabilidades. Son palabras del presidente Sánchez. Y ante todo esto, pues aparecen algunas preguntas: si estamos ante una corrupción sistémica de los grandes partidos, si ha habido cambios legislativos dirigidos a castigar, pero pocos a prevenir la corrupción, si fallan los controles y cómo es posible que no se pueda detectar las señales desde el minuto 1 de los comportamientos delictivos identificados desde hace años en este asunto de la corrupción. La decisión judicial de prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán pillaba al presidente Sánchez en Sevilla, ciudad en la que se está celebrando la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, un encuentro organizado por la ONU que reúne a representantes de 150 países. De esta cumbre sale el denominado Compromiso de Sevilla, un documento final que ha contado con el consenso de todos los participantes, salvo Estados Unidos. Los 70 jefes de Estado y Gobierno que se reúnen desde este lunes en Sevilla con motivo de esta conferencia han aprobado por consenso ese documento, ese Compromiso de Sevilla, en el que se contempla más financiación y ayuda al desarrollo de los países del sur global. Pone como objetivo reimpulsar la solidaridad con estos países, financiar la lucha contra la emergencia climática e instar a los bancos de desarrollo a reducir el riesgo para la inversión privada en estas regiones, entre otros asuntos. Algunos datos: unos 3.300 millones de personas, 7 veces la población de la Unión Europea, viven en países que gastan más en pagar los intereses de su deuda que en sanidad o educación, la gran mayoría en el sur global. En un contexto de disminución de la ayuda internacional, que cayó un 7% en 2024, la carga de deuda deja a millones de personas sin acceso a servicios esenciales, mientras que la meta de los Objetivos Internacionales de Desarrollo Sostenible se aleja cada vez más. Y un asunto sobre el que también queremos preguntar tiene que ver con la violencia machista. Ya saben que ayer hablábamos aquí en el programa sobre el asesinato de estas 9 mujeres a manos de sus parejas o exparejas durante el pasado mes de junio, 21 feminicidios registrados en lo que va de año, también 3 casos de violencia vicaria, y nos preguntamos qué nos pasa en esta sociedad que todavía cada semana, prácticamente cada mes, tenemos que estar contando casos de violencia machista. Son los asuntos sobre los que hoy van a charlar Enrique del Teso, Silvia Cosío y Eduardo Paneque. Asturias al Día, con Roberto Pato. Y con Simón Rupérez en los controles de sonido, en la realización técnica. Saludamos a Silvia Cosío. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Eduardo Paneque, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Y vaya como arranca julio. Bueno, con calor, con ¿no? calor, en todos los sentidos. Con calor y sin atascos. Y sin atascos, bueno.
Enrique del Teso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, yo Buenos con calor, días. pero no lo digo muy alto por lo que está pasando por ahí abajo. Ya creo que os lo decía el otro día. Acabo de terminar en 2 tribunales de la Complutense. Yo entraba online y mi divertimento era en cada sesión decir, estamos a 23 grados. Se echaban las manos a la cabeza y me decían que me callase. Entonces, claro, decir que vaya calor que pasemos, hay que decirlo bajito. Porque... Bueno, estos últimos días superamos los 23 O grados sea, a 26, bastante, ¿no? Vamos a 26. Muy bien. Bueno, pues alta temperatura también en la política, Eduardo. Alta temperatura y sin un respiro, ¿no? Además tenemos aquí prácticamente ya tenemos una retransmisión minuto a minuto de lo que va pasando. Ayer por la mañana, además, en una misma mañana, fíjate, que nos despertábamos viendo a Cerdán yendo a declarar y nos íbamos a comer yendo a prisión. Todo esto. Y es verdad que ahora ya en los tiempos, además, lo conoces bien seguro, Roberto, en los tiempos mediáticos es muy difícil ya hacer la escaleta de temas a las 9 de la mañana porque a las 6 de la tarde ya ha cambiado todo por completo. Sí, la verdad es que parece que viajan más rápido las noticias ahora. Viajan más rápido y cuando, figúrate, tener que cerrar un periódico, si ya era complicado antes planificar, ya en la radio no podéis hacer guión porque ya casi es viendo al instante las informaciones que salen. En un periódico planificar las páginas que cambian ya a última hora, además con la última foto, con la última noticia que surja. Lo que está sucediendo, y vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días, una vez más tenemos que volver a hablar de corrupción, una vez más tenemos que volver a hablar de corrupción sistémica y a veces, y enlazando con lo que hablamos, no sé si a vosotros os pasa también, nosotros los que hacemos información política o conoces a políticos o te rodeas de políticos sin formar parte de la esfera política, nos vemos a veces en nuestros círculos de amigos, de familia, a veces explicando, ¿no?, que no todos los políticos son iguales, ¿no?, que es que nosotros nos rodeamos, hablamos todos los días para hacer informaciones de concejales, de diputados, sean de gobierno, no lo sean, y es que es que la gente está honrada, porque es verdad que casos, aunque sean casos puntuales, sí que al final van provocando una erosión en los pilares de la democracia, van provocando una erosión y una desafección política, y al final va calando eso de todos los políticos son iguales, ese está ahí para robar, estará ahí para lucrarse, cuando evidentemente la mayoría de los políticos son honrados, trabajen desde el gobierno o trabajen desde la oposición. Y este es un problema que al final del que se aprovecha la extrema derecha, donde va calando su mensaje, y hacia donde vamos avanzando. Es cierto que con estos casos, los que ahora afectan al Partido Socialista, mucho antes, antes al Partido Popular, basta revisar el Consejo de Ministros de José María Aznar para hacer un listado de quiénes estuvieron sentados en esa mesa y cuántos han pasado por la cárcel. Hablamos de mano dura, que es un poco la frase que se está repitiendo. Bueno, mano dura no creo que sea, más allá del eslogan, no creo que las cuestiones estén en aplicar mano dura posteriori. Ya ha habido reformas, ya ha habido endurecimientos en el 2007, creo que en el 2014 o en el 2015. Lo decías tú en la introducción. Donde está fallando, y Transparencia Internacional además ha alertado en distintos informes sobre ello, es en la prevención, es en la ejecución de lo que ya está en la legislación, es en poner medios en lo que ya está en la propia legislación. Y no solamente en la legislación, también en los controles internos de los partidos. Había un artículo creo que era este fin de semana, de Urquizo, el exdiputado del Partido Socialista, que recordaba un artículo que había escrito a raíz de Tamayo y Sáez allá por los principios de los 2000, cuando también hablaba del problema de los procesos de las primarias en los partidos políticos. Cuando él defendía o defiende esos procesos de primarias, pero cómo también pueden llevar a un problema de selección adversa, cómo también esto puede provocar de quién se rodea, donde haya una lealtad malentendida y donde haya unos abusos de poder del círculo en el que se rodean los vencedores de esas primarias, sean mucho más basado en los palmeros que en personas leales, ¿no? Y todo esto forma parte al final de esa esencia de no tenemos que analizar no a posteriori, tenemos que analizar a priori lo que está sucediendo. Sí, ya.
A ver, es que claro, venimos de una moción de censura porque un partido político el partido, o sea, fue condenado por corrupción. Es que a mí me hace mucha gracia porque a veces ves a los periodistas en la sede del PP y dices, la sede del PP que se financió de manera ilegal. Pero esto es siempre lo mismo. Y es que es literalmente siempre lo mismo. Es decir, es que estamos viendo que todos estos casos de corrupción siempre son mordidas de empresas externas para contratos públicos. Es decir, entonces da igual la mano dura que pongas porque la serpiente está construida, está ahí dentro. Es decir, está en el momento en el que las empresas privadas optan a millonadas, a miles o cientos de millones de euros de dinero público para hacer obras públicas, está el mal metido dentro del sistema. Es decir, antes teníamos un ministerio, el ministerio era de Obras Públicas, todo esto se cambió a Fomento. Es decir, esta privatización de las construcciones que son para todos y que deberían de estar hechas con el dinero de todos y de forma transparente, se están haciendo por detrás mediante mordidas. Lo vemos desde los tiempos de Felipe González, los tiempos de Aznar, los tiempos de Rajoy. Algún día sabremos quién es el famoso M. Rajoy, igual algún día, por fin, podremos saber quién es el M. Rajoy de los papeles de Bárcenas, y lo vemos en los Koldos, los Cerdán y compañía. Como sabéis que lo mío es lo del true crime, diré... ¿Es posible acabar con los delitos? No, pero sí se pueden prevenir. Es decir, en el caso de la corrupción en España, es decir, porque, por ejemplo, en Estados Unidos vemos que las cosas de corrupción son otra cosa, es decir, pero en España siempre son prácticamente lo mismo. Es decir, una empresa privada que quiere tener un contrato, entonces le da un sobrecito a un representante político para que le dé el contrato. Es decir, sabiendo que esto funciona así, hay que poner medios para evitarlo. Pero además es que hay que atacar Yo no estoy a favor de las penas de prisión para casi nada, solo para delitos muy, muy, muy graves. Es decir, pero sí creo que hay castigos que duelen más. El dinero es un castigo que duele mucho. Es decir, aquí compensa estar un par de años en la sombra si al final te lo quedas tú todo calentito. Nunca se hace nada por recuperar el dinero. Pero no solo el dinero de los políticos, sino el dinero de las empresas. Es decir, nunca les pasa nada a las empresas. De vez en cuando algún empresario de la Gürtel como los de la Gürtel, van a la cárcel, pero es que estamos viendo que salen de la cárcel y siguen teniendo contratos. El Mazón primero deja morir a 200 personas de la Dana y ahora está contratando a empresas de la Gürtel para que reconstruyan Valencia. Es decir, es una barbaridad. Entonces, creo que el castigo grave, porque creo que hicieron dimitir a un empresario, a un jefe de alguna de estas empresas. Es decir, el castigo grave es empresa que se sepa que ha estado sobornando, empresa que se queda sin contratos públicos no solo un año, sino 10, 15 años. Es decir, hay que castigar también a los que corrompen, no solo a los corruptos, sino a los corruptores. Y mientras no haya una censura social grave hacia este tema, y no la hay. Es decir, el Partido Popular, con todos los casos de la Gürtel, volvió a ganar las elecciones, y no creo que, de verdad, estoy convencida que si Pedro Sánchez adelanta las elecciones, si pierde no va a ser por esto. No creo que vaya a perder, de todas maneras creo que se va a dar un paseo Pedro Sánchez. Porque todos los votos que no están llevándose sumar se van a sumar literalmente al PSOE. Creo que el PP y Vox se han pasado ya lo de la extrema derecha, se lo han pasado, o sea, se han pasado la autopista, y creo que hay mucha gente bastante preocupada por su llegada al poder y dispuestas a votar a Pedro Sánchez. Pero bueno, esto no es el tema. El tema es que en España la corrupción nunca pasó factura política, y eso también es un problema. Es decir, los partidos políticos saben que pueden tener casos de corrupción. Ahora está esto porque estamos en plena andanada contra el gobierno. Es decir, hubiera sido Cerdán, hubiera sido cualquier otra excusa. Es decir, ahí lo tenemos. Cualquier cosa que hubiera hecho Pedro Sánchez le hubiera servido para que la extrema derecha y la derecha mediática y tal estuvieran contra él. Creo que tiene la suerte de que llega el verano y tiene la suerte de Donald Trump. Es decir, como Donald Trump va a estar haciendo cosas, pues
tendremos que tener un Pedro Sánchez que pare los pies a Donald Trump y no un Feijóo que le vaya a decir que sí como Rute, que solo le faltó ahí decir aquello, ¿cómo era lo de atraco a las 3? Aquí tiene un servidor, un esclavo, un siervo y un admirador. Enrique. Bueno, hay una película española, se titula El Reino, que, bueno, más o menos se ve que es los años locos del PP de Levante. Y hay una frase que me encanta el personaje principal, es un corrupto y todas las peripecias que tiene el corrupto dentro de su propio partido. Y él cuando intenta ganarse a alguien externo, para referirse a sí mismo, en vez de decir robé, sí es verdad que robé, o decir algo así, dice, encajé en una maquinaria que ya estaba engrasada hace tiempo, sí, encajé. La frase es buena. Es buena porque sirve para esto. La corrupción es sistémica. O sea, esto tengámoslo claro. Pero la corrupción no creo que haga un daño, no siempre hace un daño contable. Por ejemplo, a mí la corrupción que me preocupa más es aquella que trafica con derechos básicos. Por ejemplo, me preocupa mucho más Quirón que Cerdán, de largo, porque ahí estamos jugando con otra cosa. Y ya estamos viendo lo que está pasando en Madrid y lo que puede llegar a pasar. El daño que hace la corrupción es la percepción que tiene la gente de la democracia. Y además la gente lo percibe de una manera peculiar, porque la gente tolera menos la falta de fiabilidad que la corrupción en sí. No hay nadie que crea que Vox es honrado. Nadie cree que la casa de Ábalos, iba a decir ¿cómo se llama el de Vox? Santiago Abascal. Sé que mi cerebro quiere. Nadie cree que sus dineros sean bien habidos. Entonces fueron condenados por ello. Sí, pero entonces, ¿por qué la gente reacciona contra la desafección? Justamente votando a quienes son así. Bueno, pues porque te cae peor que Pablo Iglesias compre un chalet que alguien de extrema derecha robe para comprar un chalet. Quiero decir, parece que es más previsible el de extrema derecha que todo esto. Entonces el daño que hace a la percepción de la democracia es muy grande porque ahora la democracia está siendo ferozmente atacada. Y está siendo atacada tratando de convencer a la gente de que es un sistema fallido, que la democracia no funciona. Y aquí en España tiene una figura de la que están atando ese principio que es el rey. Y lo vimos con la Dana. Ese señor alto rubio, decía Pérez Reverte, que firme se mantuvo y no todos esos políticos que están ahí. Claro, como el rey está en la Constitución, pues parece constitucional decir esto. Pero están utilizando la figura del rey para predicar la desafección por la democracia. Entonces, claro, estas cosas hacen mucho daño. De todas formas, no es lo que más me perturbó de lo que está pasando aquí. Por ejemplo, yo aquí veo que la justicia está funcionando. Hay un delito y la justicia está funcionando. Me perturba más lo del señor Peinado y lo del señor Hurtado. Porque claro, cuando ves que la justicia no está funcionando, que está siendo una filfa, ves ahí macarras baratos, creando, mira lo de Extremadura con el hermano de Sánchez, etcétera. Cuando ves todo esto y ves ahí ves una falla del sistema. Yo aquí veo el sistema funcionando. Hay un ladrón, una cuadra de ladrones y tira para adelante. ¿Se puede prevenir esto? Claro que se puede prevenir, pero solo va a ser contundente cuando ocurran cosas que no van a ocurrir. En el fútbol se planteó siempre, esta violencia que hay, estos gritos machistas, hasta que no cierres el Nou Camp o el Bernabéu, no va a haber ninguna medida que funcione. Pero claro, cuando pasa algo grave que afecta al Bernabéu o al Nou Camp, siempre pasa algo por lo que no se cierra, se acabó. Ahora, el día que cierres el Bernabéu, 3 partidos, se acabó en todos los demás. Aquí, una de las dos cosas que no va a pasar es que caiga alguien, digamos el rey, el emérito o quien sea, digamos Florentino Pérez, alguien. Como cojas a alguien significativo, poderoso, y le aplicas, ya verás cómo eso tiene un efecto hacia abajo muy grande, pero eso no va a ocurrir. Y la segunda cosa que tendría que ocurrir, tampoco va a ocurrir, que es que todas estas cosas sea el partido perjudicado el que las haga públicas. Es decir, imaginémonos que el caso Cerdán no lo sabíamos nadie y nos lo cuenta Pedro Sánchez. Y un día, después, os reúne a los periodistas y dice, en mi partido hay una banda que está haciendo aquí y muy cerca de mí. Entonces, claro, el efecto que tiene esto sería intenso. Pero ¿visteis alguna vez que algún caso de corrupción se
venga del propio partido. Yo me acordaba de Felipe González con aquel goteo incansable de escándalos, cuando sin embargo ganó las elecciones otra vez. Digo, pero ¿por qué no dan una orden? Digo, porque sé la respuesta, pero ¿por qué no dan una orden que podría estar dando Pedro Sánchez ahora mismo? Antes de 6 meses quiero un ladrón aquí. Sé que lo hay en mi partido. Y ya está. Y lo quiero. Traedme a alguien. Así de sencillo. Entonces, pero quiero dar al país la noticia de un caso de estos de corrupción. Claro, el problema decía antes Silvia, el problema de todo esto es que cuando hay un pool empresarial que manda lo que no debe mandar, cuando ellos controlan los medios de comunicación, ¿quién tuvo la culpa del apagón eléctrico? Tienen que ser las empresas, porque no estamos hablando de ello. Y las empresas son las dueñas de la información y de todo. Si no fueran las empresas estaríamos hablando de ello. Pero serán grandes empresas. Entonces, hasta que no se actúe, yo creo que la ejemplaridad viene siempre de que machaques a alguien de muy arriba y de que el perjudicado sea el que destape el pastel. Cuando esto ocurra empezará a pasar. Lo demás me parecen bromas. O sea, quiero decir que es como cuando se habla ahora de desarrollo, se habla, hasta que no habléis de evasión fiscal no os tomo en serio. Reforma económica. Dime cómo vamos a sacar más dinero de los ricos. Si no hay un sistema fiscal, aquí no va a haber civilización. Con Pedro Sánchez y sin él, la desigualdad sigue creciendo. Y sigue creciendo. Entonces no hay. Y ya por último, una cosa, dije antes que me resulta relativamente consolador el episodio, en cuanto que veo justicia funcionando, pero también veo cómo se civilizaron los discursos contra Sánchez, porque claro, hasta ahora eran alaridos. España se rompe, se muere, caen las 7 plagas de Egipto. Ahora, como hay un caso de verdad, pues ya se ajusta al caso de verdad. Y entonces los que estaban, no voy a dar nombres, no por nada, porque, bueno, sí, Javier Cercas. Diciendo que había que estar ya en el nihilismo absoluto y no sé cuánto. Claro, ahora como hay un caso de verdad, es cuando fingen altura de miras y estar por encima de las ideologías. Es que, señores, esto es corrupción, esto ya no es de derechas y de izquierdas. Bueno, prefiero a mis oídos eso, que no que me lo raspen con esos alaridos que vinieron dando todo este tiempo. Hombre, es que después de una manifestación con el lema democracia o mafia, ya el listón había quedado muy alto, ¿no? Sí, bueno, y aquellos rezos nocturnos en la calle Ferraz. O bueno, la iglesia ahora también opinando. Eso parece. Es que es increíble, quiero decir que yo no doy crédito. A veces yo le decía a mi pareja el otro día, voy a ver las noticias solo a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche, y quitarme toda esta incertidumbre de entrar a las 3 de la tarde y ver comparecencia de Pedro Sánchez a las 5. Dices, eso nos quitaría mucho trabajo a los periodistas, ¿no? Una franja sin... O sea, no, porque dices, en algún momento yo tengo que vivir y no estar pendiente de todas estas cosas que si Feijóo ahora llama a los grupos parlamentarios y otra vez el run run. Es decir, pero yo no descrédito lo que hay enfrente. Es decir, es que esto hay que decirlo más veces. Es decir, es que lo que hay enfrente es como si de repente hubiéramos despertado otra vez en una película de los años 60. O sea, dices, yo no me puedo creer que sigamos teniendo la Iglesia como si no hubieran pasado 50 años de la muerte de Franco. O sea, no me puedo creer que tengamos a unos medios de comunicación constantemente generando noticias de la nada. O sea, noticias de la nada. Como Paneque. Como Paneque. No, pero fíjate que después, cuando vamos a estos actos católicos que tenemos en la ciudad de Gijón, bueno, no hay referencias al desarrollo, a la solidaridad, claro. ¿No? Hay referencias de otro tipo, o por lo menos, bueno, son las que más escuchan. Sí que quería, es verdad que confluyen respecto a lo que habéis dicho, ¿no? Confluyen al mismo tiempo una erosión de la democracia, una erosión de la credibilidad, una desafección política y al mismo tiempo, cuando llegan las elecciones, la poca factura que le pasa, bueno, al menos le pasa mucho menos a la derecha, es verdad, pero si os acordáis, después cuando están las encuestas del CIS, allá cuando el caso Gürtel en su momento de máximo esplendor, entre comillas, en el 2014, la corrupción pasaba a ser de los problemas que más preocupaban a los españoles, pero después esto no tuvo una traslación en cuanto a los resultados electorales. O el mismo caso que ponías antes de Felipe González en el año 94,
93 tampoco, ¿no? Sí que es verdad que creo que aquí cobra cierto sentido las palabras que decía Rufián hace 15 días, porque lo de Ferran es hace 15 días, que es que hace 15 días, bueno, parece que ha pasado un mundo, ¿no?, con este vértigo informativo, cuando la izquierda no puede robar y que hay quien la ha querido interpretar de múltiples formas, pero yo creo que se entiende perfectamente, sino que se presupone que por los principios ideológicos de la derecha, que es sí que miran más hacia el individualismo, hacia el laissez-faire, hacia el capitalismo, es un postulado ideológico de una forma. Hacia la izquierda, que lo que piensas en los valores que la definen es la justicia social, la solidaridad, encaja mucho menos ese principio. Quiero decir, eso lo resumía en la izquierda no puede robar. Y creo que viene un poco a resumir de qué forma va a pasar factura o no lo que evidentemente ha hecho el Partido Socialista, bueno, como haría cualquier partido, cualquier estrategia de comunicación, ¿no? Es perimetrar, estos son estas personas con nombres y apellidos concretos, esto no es el partido. Además han insistido por tierra, mar y aire de no existe financiación irregular del Partido Socialista, esto es Santos Cerdán, esto es Ábalos. Bien, es cierto que no son dos personas menores, son dos secretarios de organización, la figura más importante que hay en los partidos. Lo han intentado perimetrar. Y respecto a lo que decía Enrique, claro, hombre, ahora vienen y dicen vamos a hacer una auditoría extra. Bueno, hombre, claro, esto lo suyo es que lo hagas a priori, lo anuncias a priori y si has encontrado algo a posteriori. De todas formas, además, la virulencia de los otros partidos, y me da igual cuando el caso ocurre, me quita muchísima confianza. Porque si esto realmente te duele, y yo me da confianza a algún líder que me dé la sensación de que le duele, te duele también cuando le pasa al partido contrario, porque es un problema del sistema. Hay una anécdota que recogió Foster Wallace que fue muy interesante, que fueron las primarias de Bush hijo contra McCain. McCain, ex héroe del Vietnam, de Corea, bueno, no me acuerdo. Vietnam era. Y él presentaba, porque claro, Foster Wallace, que era así medio punk, pues parecía que cubrir aquello iba a ser el... Pero trataba con enorme respeto a McCain, porque lo ponía como una persona conservadora muy íntegra, ¿eh? De hecho, bueno, pues cuando tenía las dos piernas rotas, prisionero, como era quien era, porque era hijo de... lo iban a canjear por prisioneros y dijo, no, conmigo como con los demás, se sigue el orden, y estuvo años ahí metido. Bueno, pues el caso es que una señora en un meeting le dijo que su rival, George Bush, o sea, su rival, la pandilla de su rival, llama a mi hijo, un chaval pues 18 años, y le sometieron a tal presión, afeándole que iba a defender a McCain, y además que lo hicieron llorar. Y McCain le pidió perdón a la señora y suspendió el acto. Era su rival el que había hecho eso, pero le pidió perdón porque estas cosas estén pasando en política. Entonces yo, claro, cuando se rasgan las vestiduras el PP con esto, ya sé que cuando gobiernen ellos o donde están gobernando no va a ser. Y lo digo también hasta cierto punto de los partidos pequeños, porque es muy fácil tener corrupción cero en Sumar, en Izquierda Unida o en Podemos. O sea, no hablemos que igual... Bueno, lo que pasa es que, lógicamente, los partidos que están en el poder, ¿no?, y ocupan claro, son los que pero quiero decir, intenta ayudar al sistema en lo que el sistema tiene de sano y no tires de tópicos, que esto no es así. La crítica del bipartidismo, efectivamente, que hay un problema sistémico y eso hay que señalarlo. Pero... no sé, yo no me identifico plenamente con el discurso de nadie, lo que estoy diciendo por razones tácticas, ¿eh? Porque me parece que a todos les compete que esto desaparezca, porque esto desmoraliza. Sí que en este caso en el discurso yo no recuerdo. Sí que... bueno, han intentado ir un paso más allá en esa comunicación política, ¿no?, con Pedro Sánchez, que sí que creo que es un punto de inflexión, saliendo, pidiendo perdón y diciendo me he equivocado, es un error mío, asumo la culpa, he elegido a las personas equivocadas, ¿no? Que este discurso, bueno, creo que sí que es una ruptura respecto a discursos que habíamos, bueno, de lo que veníamos fuera del Partido Popular o del Partido Socialista en épocas pasadas. El efecto que tendrá, pues... Pero es que, vamos a ver, el que no tenga efecto electoral, también hay que entender cómo funciona el sistema.
El sistema... Electoral o de credibilidad, desafección. Sí, no, pero me refiero que un partido corrupto, sin embargo, tenga votos, ¿no? El sistema es democrático, la democracia depende de dos cosas. Una, de que haya votación, es decir, que la gente elija, y que haya un sistema institucional de contrapoderes independientes. ¿Por qué? Porque el voto no lo puede sancionar todo. Entonces, precisamente, para eso tiene que haber una justicia independiente, para eso tiene que haber un tribunal de cuentas que no sean todos familiares de militantes. Cuando esas cosas funcionan, estas cosas no pasan, porque no puede pensarse que el voto lo va a sancionar todo. Y Pedro Sánchez, en esto, pues como siempre, tiene el mejor olfato demoscópico de España. Sabe muy bien, podrá caer como todos, pero huele muy bien y además es capaz de maniobras muy inesperadas, porque la de Trump es de nota. O sea, dejó a Meloni con los pelos de punta, dejó a toda Europa con los pelos de punta y no hizo más que ganar crédito. Y además no está claro lo que está haciendo. O sea, no está claro lo que hizo, porque claro, están diciendo, esto es lo que firmó Sánchez, el 5%. No se firmó nada, de todas maneras, hay que empezar a decir que las cumbres de la OTAN no se firman ningún Pero de todas formas, si él aceptó igual que Rutte el 5%, que no digo que no, ¿qué es lo que le enfada tanto a Trump? Porque algo firmó o no firmó que perturbó mucho a Trump. Y, en fin, no sé, el tío se buscó... Hay que buscarse muy bien los enemigos. Esto es. Bien, bueno, avanzamos un poco más. Todo esto de ayer Silvia pillaba al presidente Sánchez en la cumbre de Sevilla, con esa firma del compromiso de Sevilla en relación a la situación de los países del sur global. Es que claro, si la corrupción es sistémica, ¿cómo no podemos hablar del saqueamiento sistémico, colonial, racista e histórico que lleva sometido Europa y Occidente al resto del mundo? Es decir, uno se levanta por la mañana y piensa que el mundo en el que vives es así porque sí. Es normal, porque tú tienes tu vida cotidiana, no te vas a poner a pensar en el siglo XII o en el siglo XVI o en las grandes los grandes países colonizadores del siglo XIX y la revolución industrial. Tú te levantas y dices, hoy me quedé sin leche. Es decir, esto es la vida cotidiana que puedes tener tú, pero la vida es una cosa mucho más profunda. Es decir, las cosas que pasan no pasan porque sí, pasan por una serie de razones. Es decir, lo que llaman el sur, el global, es una construcción política, ideológica y también simbólica que nace de un sistema que es el de la colonización y la colonización además nace de dos sistemas profundamente injustos, uno que es el capitalismo y otro que es el racismo. Es decir, y las cosas están así porque durante por lo menos 200, si no incluso 300, 400 años, ha habido una serie de países que se han dedicado a esquilmar literalmente tanto a la población como a las riquezas de un montón de países. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y los países decidieron, la mayoría de ellos, independizarse y dejar de ser colonias, decidieron esquilmarlos con préstamos y con deudas. Es decir, entonces es un sistema que es injusto, corrupto, racista y completamente cruel y asesino, porque esto le cuesta la vida a millones de personas, le ha costado la vida a millones de personas a lo largo de la historia y le está costando la vida a miles de personas actualmente. Es decir, no es que en Etiopía no sepan hacer cosas, es que en Etiopía no les han dejado, por ejemplo, en Etiopía, cualquier otro país del sur, no les han dejado hacer cosas, no tienen dinero porque están pagando unas deudas que muchos gobiernos se encuentran sobrevenidas. Es decir, es una deuda que igual tiene 50 años, 60 años. Y a todo esto le juntas la llegada de Donald Trump con un sistema mental, personal, al margen de la política, es decir, completamente chiflado. Es decir, Donald Trump es una persona desquiciada, probablemente está gaga, o sea, la mitad de las veces está claro que no sabe ni lo que está diciendo. Un sistema de gente alrededor suyo completamente corruptos que están haciendo un montón de dinero y están aprovechándose para tener poder.
y además con un sistema de pensamiento muy, muy de los años 20, 30 americano, es decir, América para los americanos, y aislacionismo, es decir, que esto nunca les ha funcionado, pero bueno, allá ellos, es decir, pero claro, arrastran con este sistema mental y político, están arrastrando las políticas del resto del mundo, nos guste o no, sigue siendo la nación más poderosa del mundo, está por ver cómo queda esto cuando termine Donald Trump, y está bien que se reúnan en Sevilla el resto de los países o algunos países y planten cara al tirano naranja y a toda esta chifladura que están viviendo. Como todo este tipo de reuniones, será mucha declaración ampulosa, muchas promesas que no llegarán a nada, porque ya vemos que en cuanto un país tiene un sistema democrático que funciona y un liderazgo de alguien en el poder que realmente se enfrenta a la deuda, al Banco Mundial, al resto de los países, a la Unión Europea y tal, suelen tener accidentes de avión o algún tipo de accidente de caza que acaba con esos gobiernos democráticos. Alguien empieza a financiar de repente una guerrilla o de repente resurge un problema religioso o de castas. Alguien se inventa algo para cargarse ese país. Es decir, esto es muy, muy, muy difícil. Lo que está pasando en Sevilla, bueno, pues es otro lavado de cara más. Es decir, esto es como un poco como lo del machismo, ¿no? Es decir, ¿puedes acabar con la desigualdad sin acabar con el capitalismo? No, puedes, pero sí puedes hacer cosas para mejorar la vida de las personas. Se sabe que las políticas de Donald Trump de desfinanciar la política internacional, la ayuda internacional, le van a costar la vida a 14 millones de personas en los próximos 4 años. Es decir, 14 millones de personas van a morir porque no se financian pues programas de alimentación, de vacunas, de clínicas para que las mujeres den a luz, es decir, cosas que esos países deberían de tener si no estuvieran pagándole la deuda además a Estados Unidos y a la Unión Europea. Es decir, ¿cuál sería la política realmente revolucionaria? Abolir la deuda. No lo van a hacer porque los países europeos, Occidente vive prácticamente, o sea, está viviendo de esa deuda también, y esto es una cosa que tenemos que pensar en Occidente. Es decir, lo que tenemos nosotros no es que seamos mejores ni hayamos sido más listos ni estas tonterías de la extrema derecha de la civilización, no, perdona, la civilización nació en Oriente, o sea, a ver si empezamos a estudiar un poquitín de historia y sabemos de dónde nació, quién se inventó la agricultura y la canalización del agua y tal. Es decir, esto es lo que es por una serie de circunstancias históricas y coyunturales, y el resto del mundo, pues dices, si vives, si te tienen atenazado en la pobreza, si no puedes invertir, si además los países intervienen en las políticas internas, si derrocan gobiernos democráticos para imponer tiranías que sigan permitiendo esquilmar a la ciudadanía, pues esto es así. ¿Qué es que te diga? ¿Que se haga una gran revolución mundial? Pues sí, es lo que se necesita. Enrique. Bueno, en Estados Unidos está ahora Trump y en Israel está Netanyahu. Si alguien creía que eso iba a ser gratis, o sea, quiero decir, el gran poder militar mundial está en manos del fascismo, una variante del fascismo, y esto pues va a acentuar. Trump está ahora exigiendo que le paguemos la deuda. Todo esto del rearme es para eso. Viene aquí y dice, tienes que gastar el 5% en mis armas, porque tengo una deuda y me la tienes que pagar. Y ahora pongo aranceles porque me pagas la deuda. Entonces todo esto nos va a apretar a todos. Y cuanto más nos aprieten, más mentalmente herméticos somos en el Estado-Nación. Es decir, menos toleras que tu gobernante te baje el sueldo para que no se muera una persona por ahí abajo. Y además, aquí nunca se educó la sensibilidad hacia más allá de la nación en ninguna parte. Una vez en Facebook, hace unos años, nuestro amigo Ángel Heredia, que firmaba como Ángel Gallota, puso ahí un post hiriente, pero muy bien. Ponía una noticia real, 150 muertos en un atentado terrorista. Y lo dice que no, bobos, que fue en Nigeria. Ponía ahí, claro. Y es que parece que eso no es un atentado terrorista, fue en Nigeria. ¿Qué más nos va a dar nosotros? No, el tema, lo que va a pasar ahora en Sevilla
En política hay que entender una cosa, no dices nada si no molestas a alguien, así de simple. Quiero decir, tienes compromiso cuando lo que dices choca con lo que dicen otros y a otros les molesta que lo hayas dicho. Entonces tú compara, para que nos entendamos, cómo habla de la pobreza típicamente la Iglesia y cómo habla la Iglesia típicamente del aborto. Cuando la Iglesia habla del aborto, molesta a mucha gente. Eso quiere decir que está diciendo algo y tiene compromiso con lo que dice. Cuando habla de la pobreza, ¿qué dice? Hay que ser menos egoístas, tenemos que acordarnos de los que menos tienen. Eso lo firma desde Florentino Pérez hasta un sindicalista de comisiones obreras. Es decir, no dijo nada porque no molestó a nadie. Entonces, en sitios como de Sevilla lo que vamos a oír son proclamas que no molestan a nadie. Y si no dices algo nítido que moleste a alguien, aunque alguien sea Donald Trump, o sea Netanyahu, o sea quien sea, no estás diciendo nada. A veces tiene un valor el ritual. Yo sí doy un valor a lo que hizo Sánchez de enfrentarse a Trump, aunque luego los hechos demuestren que acaba pagando España igual que otros. El hecho político de la bronca pública que enfrentarse a Trump tiene un valor porque tiene un algo de resistencia, ¿no? en todo esto. Pero claro, esta reunión de Sevilla, que además va a ser para rellenar el vacío que deja Donald Trump, lo siento, pero hay que dar el paso, señores. Trump es una metástasis del fascismo. Netanyahu también. Esto es un problema a todos los niveles, pero en política internacional es un problema muy serio. Y ya está. Porque luego, lo que decía Silvia, es que este tema de la deuda, es que condonar la deuda significa que yo no me pueda jubilar y que mi jubilación sea más baja y mi sueldo también. Y entonces, a ese paso no se va a dar. Ese paso no se va a dar. En Sevilla, como en todas partes, si en algún momento no se habla de evasión fiscal, no me tomo en serio nada. O sea, yo me encantaría que la izquierda centrase todo su propuesta en una palabra: impuestos. Ya está. El que te quiere bajar los impuestos te quiere quitar el médico. Impuestos. El que no pida subir impuestos, obviamente, como dice la Constitución, al de arriba no le escuchéis. Si Bezos se puede gastar 500 millones de dólares en casarse, esos dos monstruos de la cirugía estética, y destrozar durante un fin de semana Venecia y llenarlo de gente grotesca. Es decir, ¿me puedes decir a mí que no pueden pagar... Y sin pagar impuestos. Y no pueden pagar un poquitín de impuestos? Es decir, igual la boda te la gastas 250 millones, que yo creo que igual te da, y el resto de los 250 millones para impuestos. Pero es que estamos viviendo en una sociedad en que, además, hoy Donald Trump ayer, porque como el cambio, ayer antes de irse para la cama firmó uno de estos decretos, ya no tienen impuestos las grandes tecnológicas, es decir, está quitándoles los impuestos a los millonarios. Es decir, este es un mundo donde los millonarios no tienen impuestos, no pagan impuestos, los ricos no pagan impuestos, es un mundo en el que solo pagan impuestos los pobres y encima están pagando impuestos para no tener nada, para que les privaticen la sanidad. O sea, que estás pagando para luego tener que pagarlo todo o no tener nada. Es decir, y esto hay que empezar a decirlo en voz alta, es decir, los impuestos no solo son necesarios, es que deberían de ser una obligación para los millonarios. Es decir, millonarios zasca. Eduardo. Yo de la cumbre de Sevilla llegaría a tres titulares y una pregunta o un titular en forma de pregunta. Por un lado, la palabra que más hemos escuchado la palabra que más hemos escuchado es multilateralismo, y lo hemos oído decir a personas de distinto pelaje y condición. Lo hemos oído desde el rey Felipe VI hasta Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, hasta Guterres como secretario general de la ONU, por supuesto a Pedro Sánchez, que además llegan unos días después en contraposición al bilateralismo al que se quiso llevar la OTAN y que representa a Trump, en esencia, ¿no? Y que es verdad, yo estoy de acuerdo que Pedro Sánchez se quiere erigir como una de las figuras de la izquierda mundial contra el trumpismo. Otros lo han hecho por una amenaza directa, como fue Canadá o como ha podido ser Australia, pero sí que Pedro Sánchez lo vemos que está liderando en distintos foros internacionales. En este caso, en el caso del aumento de gasto de defensa en la OTAN, y en el seno de la Unión Europea respecto a Palestina. Por cierto, Unión Europea, que hablamos de multilateralismo, aunque von der Leyen también lo ha dicho en esta cumbre de Sevilla, bueno, la Unión Europea también tiene que decidir qué quiere ser. Si quiere jugar
con las reglas de Trump o va a profundizar en esa integración política supranacional? Porque ahora parece que está o yo lo percibo en un punto de incertidumbre con la presidenta de la Comisión actual. En un segundo punto, sí que la cumbre de Sevilla creo que ha sido un golpe en la mesa para todos aquellos negacionistas, porque es volver a intentar poner en valor la Agenda 2030. Es volver a llevarlo al primer plano, volver a marcarlo como la agenda política prioritaria. Y el punto número 3, que es el que creo que ya han dicho tanto Silvia como Enrique, es, bueno, realmente, ¿cuánto sirve? ¿Para cuánto sirve realmente esto más allá de las... Bueno, probablemente sirve más en lo simbólico, ¿no? Precisamente en esos países unidos en el multilateralismo, que en lo esencialmente en cuanto a las medidas que normalmente en estas cumbres nunca suelen ser documentos de consenso, como es en este caso, donde con ese consenso intentar contentar a todos. Bueno, hay una serie de principios que son tan genéricos que siempre suelen ser descafinados. De hecho, las ONGs ya están diciendo, bueno, que es un documento bastante pobre. Es un documento de consenso al que se llega, y esto enlazo con el primer punto de Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos no está, porque si no probablemente hubiera sido imposible que se llegara a ese consenso. Y de aquí vamos a la siguiente reflexión. Claro, que Estados Unidos no esté, uno, facilita ese consenso. Dos, claro, es que Estados Unidos es el principal donante, es el que más dinero aporta, o el que más dinero aportaba. Estados Unidos, con tan solo tener creo que es un 0,24% de su PIB, lo que aporta la ayuda, o lo que aportaba la ayuda al desarrollo, ya le convierte en el que más ayuda con diferencia respecto a pesar de que de ese porcentaje del PIB sea muy bajo. Recortes que los focalizamos en Estados Unidos, pero que también, visto la última tabla actualizada, también recorta Reino Unido, también recorta Francia, también recorta Alemania, aunque respecto al montante global sea inferior. Pero es que Estados Unidos, ya lo hemos visto, ha anunciado que recorta las ayudas de la cooperación en Palestina, en la Organización Mundial de la Salud, en el desarrollo. Claro, entonces en esta cumbre sí que tiene que servir para sentar las bases, y veremos dónde conduce en el medio plazo, esa reestructuración de la deuda, esa reestructuración de la financiación. Sin el principal donante, que es Estados Unidos, ¿cómo vamos a financiar ese desarrollo? ¿O de qué forma tenemos que redefinir cómo tiene que ser la ayuda al desarrollo, ¿no? Porque es verdad que hasta ahora también los países lo utilizaban como eso que se conoce como el soft power, que, bueno, yo me llevo también un beneficio de ayudar, y es que convierto a este país en aliado, es que con este país llego a un acuerdo, por ejemplo, de los movimientos migratorios, es que puedo utilizar sus puertos como estratégicos, ¿no? Y dicho todo esto, yo hago la pregunta que os decía, que también dejo, bueno, titular en forma de pregunta: ¿quién va a asumir el rol en el mundo en sustitución de Estados Unidos? ¿China? Sí. Podría ser, Claro. pero es que puede estar ocurriendo eso. Además, China no le gusta que se note que está ahí. China es como el Opus, que no se hable de ella. Sí. Pero claro que sí que está aumentando mucho la influencia en África. Va a ser una... Aunque con una perspectiva distinta, ¿no? Sí, pero el juego de China es un poco difícil de saber. Se mencionó mucho que Carter le había dicho a Trump 1.0, dice, cuidado con China, fíjate que nunca está en guerras. Y Estados Unidos no para estar en guerras. Y mira cómo está evolucionando uno y otro en esto. No, esto de la cooperación, de todas formas, es que sin ser conformista no echemos en saco roto lo que son las declaraciones simbólicas, más simbólica que la Declaración Universal de Derechos Humanos, imagínate, y sin embargo es una referencia a la que siempre se recurre como una plantilla. Claro, el Papa dice que ¿por qué quiere la gente ahora gastar más dinero en las armas que destruyen escuelas y hospitales, y no gastar ese dinero en hacer escuelas y hospitales? La Iglesia española dice que este es un gobierno ilegítimo, que hay que ir a elecciones. Bueno, no, tiene un valor que se diga una cosa u otra. De momento yo me quedo con el Papa. Y quiero decir, y no me parece menor que lo haya dicho, porque ahora mismo que lo diga el Papa es una oposición frontal a Trump. Entonces, bueno, si de Sevilla sale algo que moleste a Trump, mira qué bien. Bien, estamos ya en los últimos minutos. Quería pediros una última reflexión que tiene que ver con, Silvia, los asesinatos machistas, porque seguramente ayer hablamos en el programa toda la hora, seguramente necesitaremos más, pero ¿qué nos está pasando como sociedad?
nos está pasando dos cosas. Una es lo de siempre, es decir, el patriarcado está ahí, es decir, sigue funcionando, sigue operando dentro de la cabeza de todo el mundo. Es decir, yo siempre sé que siempre digo lo mismo, es decir, hemos conocido y podemos imaginar un mundo sin capitalismo porque hemos vivido un mundo, o sea, hay narraciones, pero no conocemos un mundo sin patriarcado, sin machismo. Es decir, el machismo está ahí, la forma en la que se comporta la sociedad con respecto al valor de las mujeres, con respecto al papel de las mujeres, con respecto a la propiedad sobre el cuerpo y las vidas de las mujeres, sigue estando ahí. Esto es una labor que exige constancia y compromiso siempre. Y no se está teniendo. Es decir, una de las grandes peticiones de parte del movimiento feminista, no todo, porque el movimiento feminista está ahora mismo muy dividido por culpa de las transexcluyentes que se están derivando hacia el fascismo con posiciones muy, muy esencialistas y muy peligrosas. Es decir, pero bueno, sigue habiendo un movimiento feminista muy, muy poderoso que exige, que pide que haya una educación sexoafectiva en la educación adaptada a todas las etapas madurativas de la juventud. Es decir, y esto lo que quiere decir es que enseñemos desde pequeñitos a los niños, a las niñas, cómo tratarnos, cómo entendernos, todo, desde nuestra propia sexualidad, desde nuestra identidad de género, pero también el respeto hacia las mujeres. Es decir, esto no se está teniendo. Luego, tenemos una ley de violencia de género que tiene 20 años, es decir, está obsoleta, los protocolos están obsoletos. Tenemos una judicatura en España y una policía muy derechizada, muy además en guerra constante contra lo que ellos llaman lo woke. Se nota. Es decir, es incómodo para muchas mujeres todavía enfrentarse a estas cosas porque no encuentran la empatía suficiente. Luego hay una cuestión que lo hablábamos el otro día con Enrique, es decir, las olas de calor, está estudiado por tales, son momentos donde se genera muchísima violencia, es decir, hay aumento de los asesinatos, eso está muy estudiado sobre todo con los asesinos en serie, es decir, no es banal que todas estas muertes hayan sido en una semana de mucho calor, de muchas tensiones, y luego está es decir, estamos viviendo un auge de la extrema derecha con un discurso muy brutal contra las mujeres. El discurso de la manosfera es cada vez más violento. Las mujeres estamos siendo constantemente deshumanizadas. Es decir, y esto, aunque parezca mentira, también influye a la larga. Es decir, el discurso fascista siempre genera violencia. Yo no digo que estas personas, estos asesinos, hayan matado porque estén influenciados en concreto por ese discurso machista, pero sí estamos volviendo a vivir en una sociedad en la que la violencia de género ya no está. De hecho, no abrió titulares hasta que muchas mujeres en redes sociales empezamos a decir, oye, que han asesinado a 5 mujeres y no ha abierto ni una sola portada de periódico. Es decir, nadie ha desaparecido este tema de la opinión pública y tiene que estar constantemente en la boca de los políticos y de las instituciones y de la sociedad. Es decir, nos estamos olvidando de que a las mujeres las están matando por ser mujeres. Yo leía un artículo de estos días atrás de Lucía Ligmaer en El País, donde además hacía una enumeración y además quedaba muy reflejado en una página cuando leías, joder, es que cómo el machismo organizado va ganando adeptos contra el feminismo, a pesar de que en los últimos años hemos tenido el Me Too, hemos tenido esa indignación, esa salir a la calle contra la manada, como hemos tenido el Se Acabó, la agresión sexual ahí en Hermoso, y a pesar de todo va en aumento. Y a pesar de todo, los estudios como el de la semana pasada dice que cada vez más jóvenes, incluidas mujeres, validan el machismo. Esto evidentemente tiene que tener un traslado en las instituciones de dos vías. Uno, por acción y por omisión. Por omisión es que no se puede dar entrada a discursos que niegan la violencia machista, a partidos que niegan la violencia machista para alcanzar el poder. Lo tenemos en las comunidades autónomas, lo tenemos en los ayuntamientos, aquí mismo en Gijón. Eso no puede ser para alcanzar el poder, a llegar a acuerdos con partidos de extrema derecha. No se puede permitir que se reduzcan los presupuestos, que reduzcan las consejerías de igualdad.
falta más inversión, detectar cuáles son los colectivos más vulnerables, las mujeres migrantes, las mujeres con pocos recursos, mayores, porque estamos viendo muchos casos de mujeres mayores. Ahí hay que prestar también más atención. Muy breve ya, Enrique. Muy breve. Yo utilizaría, quiero decir, para que esto no va a dar marcha atrás hasta que no haya el castigo social suficiente. Yo utilizaría el marco de ETA. Y hay que recordar que mueren tantas mujeres como víctimas tenía ETA cada año. Y hay que recordar que cuando ETA, a partir de ETA y este tipo de fenómenos, se hizo un tipo de delito que es el de violencia terrorista. No sé cómo se llama. La cuestión es, si me mata un señor por quitarme la cartera o me mata un etarra cuando existía tal cosa, por lo que fuese que matase ETA, ¿es lo mismo? Pues la ley decía que no era lo mismo. Y la ley decía que no era lo mismo, ¿por qué? Porque el terrorismo era un fenómeno que no se podía enfrentar con los recursos ordinarios. Entonces, ¿por qué hay un delito de violencia de género? Esto hay que recordárselo a la gente. No es porque si me mata a mi mujer no sea un crimen, sino porque esto tiene un patrón que tiene unas víctimas determinadas, igual que ocurría con el terrorismo. Y de la misma manera que no aceptaríamos un apoyo explícito a ETA en ningún tipo de institución, no se puede permitir esto aquí. Bien, bueno, llegamos al final. Eduardo Paneque, muchas gracias. Gracias. Silvia Cosío, muchas gracias. Es el cumpleaños de Deborah Hardy, que hoy cumple 80 años. Y Enrique del Teso, muchas gracias. Adiós. Hoy en la entrevista del programa, en la entrevista de Asturias al Día, vamos a falar de música, vamos a falar de Resollu, que lle el disco que te acabante de salir de la banda Gaites Yacín. Tan con nos para falar de este traballo algunas de las personas que tienen mucho que contar respecto de este disco, como son Ruma Barbero de Felpeyu. ¿Qué tal, Ruma? ¿Cómo estás? Buenos días. Como oye Lisardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acércate al micro. Buenos días, encantado. Y Víctor Carvajal, sí, director o codirector de la banda Gaites Yacín. Eso oye. Que estáis encantados. Sí, estamos en un momento muy prestoso. Con el trabajar durante 2 años y medio, llega el resultado final. Bueno, llevabais 17 sin grabar. Sí, a veces, no sé, tiene que ver un poquitín con la relatividad del tiempo, que no pensábamos que era tanto, pero ahora al hacer cálculos vimos que desde el último trabajo, que fue Sideces en 2008, que no habíamos sacado nada, pero bueno, aquí está. Bueno, pues vamos a escuchar una de las canciones, uno de los temas que vienen en Resollu. Eso oye. Bueno, qué guapo. Qué guapo esto que estamos escuchando y que vais a presentar este viernes, Sí. 4 Xunetu, 10 de la noche, en Llanes. Navega la Portiella. En la Vega la Portiella. Gratis. Eso sí, eso es importante, sí, gratis. Hay que decir que contamos con el Sofito, el Ayuntamiento de Llanes, que era pero importante para poder desarrollar el proyecto, sí. Muy bien. Bueno, decías que estuvisteis trabajando en los 2 últimos años, más o menos, sobre las composiciones. Sí, desde el inicio, lo que fue el primer paso de grabación, pues ya transcurrieron 2 años y medio. Hubo una primera fase de grabación que hízose en Llanes, donde simplemente grabó propiamente lo que lle la banda Gaites, y a partir de ahí una segunda fase que hicimosla ya directamente en los estudios Tutu con Sergio Rodríguez, y todo ello hay que decir que con el control y organización y coproducción de Lisardo, de Felpeyu.
Estuvo bien, ¿no, Lisardo? Estuvo bien, sí, fue un trabajo muy interesante, muy intenso. Lo que decía Víctor, pues eso, fueron 2 años de un proceso largo, pero la primera fase fue la grabación de la banda de gaitas, que fue muy interesante porque, bueno, pretendíamos conseguir, con respecto un poco por comparación o con el trabajo anterior, lo que pretendíamos era conseguir que el sonido de la banda fuese lo más potente posible, lo más natural a lo que una banda de gaites en directo, ¿no? Y en este caso yo creo que fue uno de los grandes logros de este trabajo fue haber conseguido ese efecto, ¿no? Que como se pudo escuchar antes, la banda suena muy potente, suena pues a lo que una banda de 50 personas tocando en directo casi, ¿no? Claro. Entre la última grabación y esta pasaron 17 años, pero no fueron 17 años en los que tuvieseis parados. No, que tuvimos parados. Tuvisteis tocando, bueno, llevando la actividad de la banda de gaites, ¿no? Sí, estuvimos desarrollando otros proyectos y con sí, casi sin darnos cuenta, llegamos aquí. Hombre, a mí parece muy importante que las cosas o se faen bien o no se faen. Y tal vez ahora vimos que era el momento oportuno para desarrollarlo, tirarlo para adelante, no hacerlo a medias, como estábamos comentando, fueron 2 años y medio y el resultado está ahí, pero que val más a veces no hacer cosas intermedias, sino con la mayor calidad posible, eso sí, dentro de nuestras posibilidades. Bueno, sin perder el sonido de la banda Gaites Yacín, dais una vuelta a casi todo. Sí, cuando fue el inicio del primer trabajo discográfico, Tornallás, ahí casi acabamos ya marcando la línea que íbamos a seguir de ahí en adelante. Casi transcurrieron 30 años desde que la banda tomó inicio de este proyecto, con lo que fue la fundación de la Escuela de Música Tradicional, que partió de la Asociación Yacín y que fue la que siempre se encargó un poquitín de nutrir de componentes a la formación. Y ahí fue con el primer trabajo que salió en 2002, Tornallás, cuando pensamos en desarrollar una línea de trabajo en la que poníamos un pie en la tradición y otro en la creatividad, la composición. Y buena parte de los temas son tanto tradicionales como otros que son a lo mejor composiciones mías o de otros artistas. Incluso es llamativo por ahí que hay uno de los temas y precisamente de Compay Segundo, y una versión que prestábamos mucho facela, que era de Buena Vista Social Club, que es del tema cubano Chan Chan. Por aquello también de buscar la conexión que tenemos los asturianos también con ultramar, con Cuba. ¿Y la electrónica? Y la electrónica también, eso fue un arreglo de Sergio, y también buscábamos buscar más contrapunto. Tratábase de abrir cada vez más el concepto musical. O sea, tenemos claro y definido una línea a seguir, pero había que buscar mejorar en muchos sentidos. Por ejemplo, hay que decir que lo que comentaba antes Lisardo, que tocaba el buscar sobre todo un sonido más potente de banda, porque parecíanos que era uno de los fallos, entre comillas, que podían tener los trabajos anteriores. Más que nada, más que fallo, podemos decir que considerábamos que había que dar un paso más adelante en cuanto a calidad, en cuanto a concepto musical, y fue lo que buscamos con este resultado último. Bueno, Roma, ¿a ti qué te parece este trabajo? Pues que estamos muy contentos ya como grupo Felpeyo de volver a colaborar, ¿no? Como colaboramos va 17 años en el proyecto Xideces, y entonces volver al contrato, vamos, nosotros como banda de base, ¿no? de apoyo a lo que es la banda Gaites, y después también pues vamos para ir también acogiendo a otros músicos que van a ir pasando por ahí, ¿no? Como Xos Antón Ambás, que va a cantar de ellos temes, como xente de Corquiu, xente de Cubel y tal, que van también estar ahí. Y entonces nosotros pues eso, un poco asumimos ese papel que asumimos va 17 años, ¿no? de banda base, ¿no? con Yacín, y que bueno, tuvimos la oportunidad de llevarlo de ellos sitios y tal, por ejemplo a Bretaña, ¿no? Que lo llevamos a Guingamp y tal, ¿no? Bueno, hay una versión de Los Fallos de Mayo. ¿Cómo quedó? Sí. Pues, hombre, Los Fallos de Mayo yo creo que siempre queden bien, porque ya lleven varias versiones y si gustenme todas, ¿no? Y en este caso, pues aparte, bueno, pues esa producción que se fechó, pues utilizando la voz de Igor y con banda Gaites, pues oye, y cómo sentir el tema pues con la potencia, eso que da una banda de Gaites detrás, ¿no? Claro. Vaya trabajo en todos, ¿no? Para mezclar, para
confeccionar los temas. Sí, date cuenta que, bueno, ya solo para el directo estamos hablando de más casi 50 pistas, ¿no? Que tienes que mezclar. Y en grabación, pues eso se duplica. Casi hay proyectos que necesitas poner los monitores ya no horizontales, sino verticales también, para que te entre todo en el proyecto. Pero bueno, al final, el trabajo es muy fácil cuando cuentas con gente que responde bien, ¿no? Y la gente con la que contamos ya había colaborado en Sideces. Hablamos, por ejemplo, aparte de Sergio Tutu, que hay una pieza fundamental, Sergio Rodríguez, de los estudios Tutu, y es fundamental por su buen facer y aparte por la implicación que tienen siempre en estos proyectos. Luego contar con gente como, bueno, aparte de los compañeros de Felpeyu, que obviamente si nos implican, pues los garro fuera y los estrobo. Pero luego pues gente como Miguel Herrero, que grabó Los Vientos, o Irra, que es muy conocido también con la batería. Contar con ambas, al final siempre Julio Carballín, o sea, siente que sabes que es muy fácil trabajar con ellos, porque responden muy bien, se implican, saben un poquitín, manejan el mundo de la música tradicional, vienen de grupos folk y participar en diferentes formaciones, entonces resulta muy fácil eso. Claro, ¿cómo va a ser lo del viernes? Porque ya vais a estar todos los componentes de la banda Gaites, que ya sois 50 más o menos. Sí, la formación en sí llegamos a ser un total de unos 70, pero el próximo día en lo que va a ser en escena vamos a estar unos 55. Ahí va a haber que sumar pues la base que lleve Felpeyu, de ese sonido folk primero, y todo el resto de colaboradores, que acaban siendo un total de unos 20. Y también vamos a tener también al grupo etnográfico El Oriente, que va a participar. Allí vamos a crear una especie de escenario doble con unos 180 metros cuadrados, los que vamos a hacer una especie de espectáculo que esperemos que preste. Hay que decir también que aparte de Felpeyu y de todos los colaboradores que acaban de mencionar Lisardo, vamos a contar incluso con la presencia en escena de José Ángel Evia, que es una persona con la que nosotros a su vez solemos colaborar bastante, y él también con nosotros. Tenemos una muy buena relación y para nosotros es un orgullo que esté con nosotros ahí en escena. Bueno, el viernes a partir de las 10 en Llanes, de Valdre, y con sitio para el que llegue. Sí, bueno, va a hacerse en la Vega La Portilla y un espacio abierto, bastante amplio y bueno, abiertos para todo en todos los sentidos, tanto como decimos, de Valdre como con espacio hasta para aparcamiento y todo. Vale. Claro, esto pinta muy bien. Pinta muy bien. Que no llueva. No, bueno, si llueve ya sabes. Si llueve, que llueva. Bueno, va a haber carpa también. Importante decir, ¿no? Hombre, esperemos que después de tantos días con este calor, que encima el viernes... Yo creo que va a aguantar, hombre. Va a aguantar, claro que sí. Pero a lo que diga, quiero decir que hay mucho esfuerzo, hay mucho compromiso de los tres que estáis aquí como cabezaleros para hablar güey en el programa, pero hay mucha gente detrás. ¿Qué planes tenéis? Porque esto no va a quedar solo en Llanes. Claro, tiene la dificultad el mover toda esta xente, claro, que non somos pocos. Pero la nuestra intención é intentar darlle un pouco vida en la manera lo posible. Por ello, en el concierto del viernes, lo que vamos a hacer va a ser gravarlo. Vamos a contar con el trabajo de Javi Luege, que va a hacer una grabación a 3 cámaras, vamos a hacerlo por pistes, y queremos después, una vez ya que pase el verano, pues buscar tomes de lo que lle Llanes, por las playas, por la propia zona de los bufones, para tratar de crear ya una serie de videoclips de grabación que vamos a hacer para publicitarlo. De esa manera lo que buscamos es que dar un paso más para el próximo año y tratar de moverlo, y a ver si nos pasa como en Sideces, que llegamos a hacerlo en el Festival Folk de Guecho, también en el Festival de Guengán, y bueno, gustaríanos pues eso, volver a Bretaña con él, incluso, pues bueno, si se puede cruzar algún charco, si alguno nos escucha, también era importante. Bueno, seguro que sí, porque me imagino que estáis en ello, y bueno, sí. hay que trabajarlo, ¿no?
Hai que traballarlo, e en ello estamos. Bueno, Ruma y Lisardo, o sea que tuvo que, la banda Gaitas Yacín, ponerse a traballar esto para que tocaseis tamén un pouco Felpeyu. Para que traballaremos un pouco. Para que traballareis un pouco, ¿no? Sí, sí. Que estabais facendo como con Felpeyu? Home, en verdad non paramos de traballar, lo que pasa que a un guaño Felpeyu e un grupo de maestros e de profes, estamos todos na enseñanza, entonces... Yo pensé que vivís de esto de la música. Sí, sí. También yo. Y la cosa es que eso, pues vamos a otro ritmo. Entonces, bueno, sí que estamos haciendo cosas nuevas, estamos a un tris de publicar un sencillo, un single con un tema cantado y un tema instrumental. Cantamos ahí, como somos muy repugnantes, pues andamos repugnando con la mezcla, ¿no? Mejor esto, tal, no sé qué, pero bueno, está un tris de salir eso. Y entonces, bueno, también la posibilidad con Yacín también de, pues aparte de tocar con el espectáculo de Resollo, pues también tocar nosotros en nuestro repertorio. Claro, porque es importante resaltar que esa noche, ¿no?, después de lo que lle el concierto Resollo, va a tocar Felpeyu y después va a ser él, que es importante. Sí, va a ser una noche intensa. O sea, que vais a tocar con ellos y después... y después Felpeyu, sí. Qué guapo, sí. Está prestándote estos nuevos temas que estáis haciendo en Felpeyu. Pues sí, la verdad es vamos a adelantar un poquitín el tema. Tenemos un tema instrumental que son todas melodías compuestas por nosotros, y un tema muy prestoso. Y luego tenemos un tema como bien siendo habitual en los arreglos de Felpeyu, pues es un tema tradicional muy conocido, pero al que pegamos esa vuelta y siempre con ese toque de Felpeyu que es inconfundible. Así que me está prestando mucho. Bueno, sí. Cuando eso venís hasta acá otra vez y falamos un poco de... Cuando acabemos de repunar con los arreglos, sí. Venimos. Sois muy repugnantes entonces para esto. Eso lleva mucho tiempo de trabajo en el estudio y demás. Bueno, al final son siempre 6 opiniones y no somos muy repugnantes, pero sí un poco quisquillosos y tal. Ahí siempre estamos ahí... Me gusta esto. Al límite. Siempre, oye, esto siempre... Es que es difícil, es que al final... acuérdame siempre con estas cosas, es como que siempre hay que decir, bueno, hasta aquí llegamos, hay que sacarlo ya, pero a veces cuesta llegar a ese punto, es decir, es que siempre se pueden mejorar las cosas, entonces claro, siempre estás ahí. Resollo, y es muy apropiado el título. Sí, bueno, todos los trabajos discográficos de la banda Gaitas Yacín siempre tienen una característica, que el título lleve una sola palabra, que sea muy representativa al Concello Llanes, y siempre das el caso que hay un tema que consideramos un poco el central de todo el trabajo, que es el que a su vez toma ese nombre y también el propio del disco. Y en este caso había una composición, la primera que sentimos, que desde un principio estaba planteado para interpretarse con la fuerza de la banda Gaites, pero también acompañado de vientos metales, del sonido acústico folk, primero de Felpeyu, pero también de vientos metales, de batería. Y entonces creíamos que había una similitud con algo muy propio, muy característico del Concello Llanes, que son los bufones. El propio hecho de la erosión que va marcando la mar na caliza va creando galerías, que lo que falle eso, cuando hay temporal, expulsar grandes chorros de agua, ¿no? Pues bueno, esos chorros de agua también a su vez van acompañados de esa fuerza del aire que pasa, que recibe el nombre de Resollo. En asturiano más bien central suele hacerse referencia a Resuello, pero allí como es zona oriental tiramos por la propuesta propia más de Resollo. Y creemos que tenía cierta similitud el tema con su fuerza de los vientos, sobre todo este Miguelín que toca con una fuerza que parece más que un bufón. Entonces esa similitud pues acabamos teniéndola y pensamos en dar nombre al tema y con ello al disco. Claro. Y es muy apropiado porque no tiene torna. ¿Cómo lo dices en castellano? Ya. Soy yo, ¿no? Había que dar muchas vueltas. Sí. Para llegar a lo que quiere decir, ¿no? Sí, muy representativo nuestro. Claro, y es lo bueno de la lengua también, ¿no? Sí. El que podamos tener este tipo de expresiones, ¿no? Sí. La foto también Sí, el diseño es de José Manuel Navarro, que pareciónos que era un diseñador muy bueno. A mí, yo simplemente fue una propuesta que nos hizo Sergio Rodríguez, el de Tutu, dice él, que gustaba mucho este diseñador y fuimos a por él, tuvimos viendo los trabajos de él y parecíame que podía dar sentido, sobre todo pensando que nosotros siempre buscamos
no ir simplemente a la raíz tradicional, sino dar una vuelta a todo. Y parecíanos que los diseños de él son frescos y podíamos, bueno, dar este resultado final que hay aquí. Pues muy, muy acertado, muy guapo. Bueno, tengo un CD en la mano, pero hay un vinilo. También tenemos un vinilo. Claro, la circunstancia de hoy en día, que tal vez hay algo tenga que ver en ello, lo de los 17 años sin publicar, el asunto es que es difícil de, cada vez que regalas a alguien un CD o un vinilo, casi que lo primero que te dice, o en sí el propio CD, que no tengo dónde ponerlo. En este caso, dices tú, ya planteámonos a ver qué estrategia seguir para que funcionara. Entonces dijimos, bueno, pues mucha gente lo que falle, compralo, pero por aportar, por colaborar, pero aparte por tener en sí la propia esencia del trabajo. Y entonces pues lo que hicimos fue facilitarlo en muchos sentidos. Por un lado, pues casi es mejor ir a lo vintage, al vinilo, más prestoso. Y también de otra manera, lo que hicimos directamente, tanto en el CD como en el vinilo, fue poner un QR que nos lleva a las plataformas digitales. Ese allí como cuando te quieren robar, que lo que haces es dejar la puerta abierta para que no te rompan la manilla ni la cerradura. Pues sí, es lo mismo. Pues seguro que hay mucha gente encantada con que hayáis hecho un vinilo. Sí, a mí parece una buena propuesta. Y es de vinilo también, ¿no, Ruma? Yo, por supuesto, y sobre todo, además, como mucho tiempo me dediqué a diseñar trabajos discográficos, siempre yo mucho más agradecido trabajar para un formato más grande, más curioso, donde pues expláyate mucho mejor que en un CD, ¿no? Con Felpeyu no tenéis ninguno, ¿no? Vinilo, digo. Sí, con Felpeyu el último trabajo sacámoslo en vinilo también. Sí, sí, el Cerquina salió en vinilo. No me acordaba. Y bueno, la verdad es que sí está de... Cuando hablas con la gente, sí hay un colectivo bastante grande que vuelve al vinilo y como que está un poco de moda. Sí, sí. Hay muchos que no desearon el vinilo. Sí, seguramente. Sí. Bueno, ¿cómo estáis trabajando estos días? Pues bueno, de cara al viernes. Pues a tope. El jueves vamos juntarnos todos 4 horas intensivas, que ya para que todos se animen a no faltar al ensayo, detrás de ahí puse una espichina. Eso es importante, el refuerzo positivo. Tratamos bien, ¿eh? Sí. La gente de ella sí. Y claro, el jueves van a ser ahí intensivas 4 horas, después de esa espicha vamos a ir a dormir, que es importante, a partir de la 1 ya tiene que guardarse todo el mundo, y por la mañana volvemos a hacer otras 4 horas de ensayo. ¿El mismo viernes? Sí, después prueba de sonido, después tocar. Así que algunos, sobre todo los de Felpeyu, van a acabar derrotados, porque después de los 100 minutos que vamos a hacer nosotros en total con el concierto Resollo, ellos van a seguir tocando, con lo cual va a ser un día y un fin de semana muy intenso. ¿Qué vais a hacer, Lesardo? ¿Tenéis claro el concierto del viernes? Un poco de un repaso a... Bueno, el apartado de Resollo lo tenemos claro ya, porque vamos haciendo aparte lo que dice Víctor, ensayos por secciones, pues, juntando las diferentes secciones pues la de cuerdas con los vientos, con un grupo de gaitas pequeños para poder sentir bien los arreglos, tal. Y estos días van a ser más enfocados a ensayos sinerales. Y con Felpeyu, bueno, pues el repertorio que venimos haciendo estos últimos conciertos será el que yo creo que vamos a hacer ese repertorio. Estamos incorporando en temas, aparte del tema nuevo que comentábamos antes, que saldrá en breve, que lo incorporamos al repertorio, y recuperando algún tema también que había quedado en el olvido, de hecho no saliera en el último trabajo, sino que saliera durante la pandemia, hiciéramos una remezcla y lo sacáramos por ahí un poquitín para recordar que andábamos por ahí dando guerra. Entonces, así el repertorio lo más significativo y que incorporamos esos 2 temas nuevos. Vale. Y de algunos que siempre que toca Felpeyu tiene que tocar. Sí, hay unos cuantos ahí que tenemos siempre en cartera y además, bueno, tenemos ahora a la voz a Aníbal Menchaca, que... Estuvo aquí el otro día no, una temporada que haya con su nuevo disco. Con el proyecto nuevo y tal, ¿no? Pues con Aníbal, Aníbal no se corta de cantar los temas de Felpeyu de cualquier época y demás, entonces estamos encantados con Aníbal y para seguir recuperando esos temas que ir variando de un año para otro también con temas antiguos. Muy bien. Bueno, espero vos entonces para cuando queráis para hablar de lo nuevo de Felpeyu,
Víctor, también te espero más veces para que nos vayas contando cuándo vais a cruzar el charco grande, Sí, a ver. cuándo vais a ir hasta Bretaña otra vez. Sería bueno. Esperemos que salga y las posibilidades que hay de volver a ver a la banda Gaites y Acín con Resollu en casa, en el país, porque seguro que... Hay que decir que también el 29 de agosto vamos a hacerlo en Arenas de Cabrales, y uno de los que ya está planteado ya, y esperemos que vayan saliendo más una vez que el viernes nos descubran. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por todo, muchas gracias por Resollu. A vosotros. Que vaya bien, Víctor, Lisardo y Ruma. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y vamos a cerrar el recorrido de Asturias al Día en este martes 1 de julio con más música, en este caso con Sabino López, a quien ya saludamos. Sabino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Damos alguna pista, ¿no?, de quién es Sabino López. Bueno, pues yo, como tú sabes, ya estuve por aquí muchas veces y supongo que la escena asturiana casi todo el mundo me conoce, así claro. Que pues al principio con mi banda Stanley Road que tuve toda la vida y con el inicio de mi proyecto personal, que fue con el disco anterior, que lo saqué como Valtiala. Claro. Y ahora en una nueva etapa como Sabino López. Sí, es como si pones un piso a tu nombre. Bueno, el caso es que ya tienes prácticamente grabado lo que va a ser el primer disco de Sabino López. Me decías que más o menos de cara a septiembre o la última parte del año. Sí, a finales de septiembre saldrá, el disco ya está grabado. Entonces ahora pues supongo, porque el sello lo tendrá ya mandado a fábrica, no estoy al corriente de si está ya, pero vamos, que en septiembre debería de estar ya, queda un adelanto más por salir, en septiembre también a principios. Porque ya salieron tres singles. Salieron 3 adelantos y queda uno más que además canto a medias con una conocida cantante de folk asturiana. Vale, luego hablamos de ello. Si te parece, escuchamos alguna de las canciones de tu trabajo, de Sabino López. A mí una de las que más me gusta, ya sabes, cuando te llega un disco y lo pones la primera vez, siempre hay como esos pequeños flechazos, ¿no? Y a mí me ocurrió con Autoking. Me gustó mucho esta canción, Sabino. Me alegra, bueno, es una canción muy, muy personal y muy sentida, así que nada, me alegra que alguien me diga que le gusta mucho. Bueno, pues así suena Sabino López, Autoking. Aún conservaba un buen ciego y venía una resaca, pero eso no me importaba, solo lo hago por ti. Buscándote y un buen día te encontré, metida con informe de colores reflectantes que iluminan la ciudad, haciendo desaparecer los días grises que... Bueno, que... es una línea una línea musical, me refiero, Sabino, muy conocida, quiero decir, la tuya, ¿no? La que vienes desarrollando en los últimos tiempos, sí, ¿no? Además parece que aunque cambie, hay otras canciones que son más electrónicas, con más historias, pero al final yo creo que se nota bastante bien que las hice yo, con lo cual es lo que a mí me llena. Claro, porque casi podemos enlazarlo con algunas de las canciones de Stanley Road incluso, ¿no? Sí. Yo mismo me doy cuenta que cuando doy una vuelta a todo parece como que de repente digo, hostia, esto me suena a mí mismo. Sí. Bien. O sea que bien. Vale. Bueno, son 10 canciones el disco. Son 10 canciones. Están compuestas todas en un periodo corto de tiempo, y con lo cual le da una cierta unidad al trabajo, y lo único que están compuestas ya hace un par de años o 3, como todo esto va tan lento, al final es lo único que me quejo, que no puedo disfrutar de tocarlas, por ejemplo, cuando están hechas más recientes. Claro. Bueno, hay un sentido quizás un pelín más personal en las letras.
Sí, la verdad que desde que empecé, a ver, también al empezar a componer en castellano, ese aire para el oyente es así. Pero sí, antes yo hacía canciones más que hablaban a veces de, yo qué sé, de cosas de la calle, y estas son en la mayoría, no todas, pero sí que son canciones bastante mías, personales de mi vida. Bueno, bien. 10 canciones. Entiendo que hay más, ¿no? 10 son las que van a salir en el disco. Hay un par de ellas más, yo ahora estoy trabajando en un par de ellas más, pero en el disco son esas 10, y luego también incorporaré algo de lo anterior, claro. Vale. Bueno, ¿previsiones de tocar tienes? Sí, se están cerrando ya cosas, pues a partir de eso, te digo, el último fin de septiembre que sale el disco, pues de ahí en adelante pues habrá que tocar un poco por ahí, por aquí y por fuera también. Vale. ¿Dónde grabaste? Grabé con un amigo mío que tiene un estudio aquí en Quintueles, que es un amigo, él es músico profesional y productor, que es David Tuya Ginzo. No sé si te suena. Me suena. El proyecto que tiene él ahora, que es Tuya. Sí. Él siempre fue músico profesional, ahora está trabajando de eso. Sí. Él estuvo con Russian Red, con Sidoní, con todos los grupos de este rollo. Bastante difícil encontrar a ver, en las plataformas no, porque lo tengo, ¿no? Pero algunos de sus trabajos físicos ya... Sí, vuelan por ahí. Sí, yo tengo uno por ahí que sacó el último en cassette. Pero sí tiene razón. Sí, bueno, me parece muy buena colaboración, ¿no? Sí, es que éramos amigos, en Madrid, coincidimos en Madrid cuando los dos vivimos en Madrid, y luego nos reencontramos aquí porque yo volví y él volvió también, y entonces ahora, pues la verdad que retomamos la amistad y somos muy amigos, con lo cual quizás sea uno de los aspectos más positivos del disco. Vale, claro, trabaja, en el estudio, entiendo que también como productor para... Sí, al cargo de la el producción. Productor, hizo el máster, hizo todo, y luego toca bastante también en el disco y seguramente toque también en la banda. Vale, porque claro, lo asociamos quizás más a una onda más electrónica, a tuya, ¿no? Bueno, el proyecto suyo personal quizás sí, pero él todo lo que toca de todo, o sea, no es... ¿Y aporta? Sí, aporta bastante, sí. Es un gusto trabajar con él porque lo hace todo muy fácil. Es una persona además muy inteligente. Desde luego que sí. Bueno, pues fue mucho tiempo de estudio. Se dilató un poco en el tiempo porque pues disponíamos los dos del tiempo justo. Entonces íbamos un día y ese día pues tiramos 6-7 horas, pero sí estuvimos unos meses para grabarlo. Vale. ¿Hay más músicos, más gente? Sí. Hay alguno más, pero eso es una sorpresa. Pero sí, pero la verdad que el trabajo gordo lo hicimos él y yo. Las baterías las toca Iris Martínez también, que ya colaboró conmigo anteriormente, pero la mayoría del trabajo, arreglos y todo lo hicimos él y yo. Bueno, muy bien. ¿Eres repugnante para terminar las canciones? ¿Yo? Pregunto, sí. Creo que menos que antes. ¿Le das muchas vueltas? Intento que la primera idea al menos se note algo en lo que queda al final. Intento no darle demasiadas vueltas. Intento. Vale. A ver, hay que buscar también un poco de acercarse a la perfección, si es posible, ¿no? Sí. No, con los arreglos, además, tú que ya escuchaste el disco lo habrás visto, está bastante trabajado, pero luego cuando salía una idea más o menos en un par de canciones, era la idea que al final se quedó. Bueno, muy bien. ¿Escuchamos otra de las canciones? Vale. Por ejemplo, ¿Tenemos suerte? Venga, dale. También seremos borrados de cualquier lugar. Tú y yo al final comprenderemos que lo que tenemos se evaporará. No me mires más. Y si me miras, avisa cuando me vas a mirar. Dios nunca llegará a los rincones secretos que yo te voy a enseñar.
Bueno, tenemos suerte. Hay que tener suerte también, ¿no? Hay que buscarla. Sí, Sabino. Sí. Se busca más que otra cosa, aunque la verdad que cuesta mucho trabajo ahora con el volumen de artistas que hay por ahí pululando, cuesta mucho colarse en los sitios, pero sí, un pelín de suerte sí que hace falta también. Claro, porque ya llevas, como decíamos, son unos cuantos años, ¿no? Desde la etapa de Stanley Road. Pues imagínate que Stanley Road empezamos a tocar en 2002. 2002. Hace 23 años ya. Hace 23 años. Erais unos guajes, ¿no? Éramos unos guajes y bueno, ya llevábamos tocando más tiempo, pero bueno, eso fue lo primero medio serio serio entre comillas, que hicimos, sí. Pero claro, bueno, hicisteis, yo por lo menos tengo un vinilo, ¿no? Un LP. Sí, hay editado, hay pues un par de un EP, un single. Sí, Mieres Bright, ¿no? Sí, es verdad. Y un LP también. Sí. Y un LP también. Y un CD de cosas raras. También, mira. Que ese es buen dato. Creo que se cotiza mucho. Sí, vamos. Yo encontré una copia en casa el otro día, pensé que no la tenía. Sí, es como de demos y tal. Sí, alguna versión además, me parece. Sí, la primera demo que grabamos, hay creo que una versión de los Jam y otra de los Who, ¿puede ser? Puede ser. Sí. Eso, pues sí, esa grabación tiene 20 y tantos años. Claro. Bueno, quiero decir con esto que te mueves más o menos en el mismo parámetro musical, ¿no? Bueno, cultura moz. Esto realmente no tanto, pero al final lo que decíamos antes, yo haga lo que haga, al final me acabo encontrando a mí mismo, haga lo que haga. Entonces sí, en cuanto al sonido y eso, pues quizá esto último esté un poco más alejado, pero confío en que a gente que desarrolle también le pueda gustar. Claro, desde luego que sí, porque bueno, las canciones son muy buenas, ¿no? O al menos eso me parece. Quiero decir que sí, las escuchas y disfrutas. Yo creo que es lo que mejor se me da a mí, que es escribirlas. Luego cantar y tocar, pues supongo que unas cosas mejor y otro peor, pero escribirlas yo creo que es bueno, cantar no cantas mal, ¿no? Yo creo bueno, que tienes hago lo que puedo. Voz bonita, ¿no? Hago lo que puedo, pero yo creo que además de lo que yo más disfruto es de escribirlas. Sí, ¿no? Sí. Porque ahí las canciones, en tu caso, Sabino, empiezan con la letra. Yo lo hago todo a la vez. ¿Sí? Y en el caso de estas, de este disco, están hechas todas me salían 15 minutos y la canción quedaba hecha. Habré arreglado alguna cosa y tal, pero me sale todo a la vez. Es cuando estoy tocando y voy y escribo al mismo tiempo. Bueno, es un método, claro. Es el que tengo. Es el que tienes, ¿no? ¿Siempre fue así? Sí, sí, el método no cambió en absoluto. Lo único eso que, como antiguamente escribía en inglés, eso dificulta mucho la tarea, porque lo que yo escribía al final tenía que pasar un par de filtros y luego eso pues me di cuenta que perdía un poco de pureza de lo que yo quería escribir y por eso empecé a escribir también en español. Con Stanley ya tenéis canciones en castellano, ¿no? Sí, a última hora ya hay algunas y yo me di cuenta de que lo que yo quería transmitir era imposible hacerlo bien de la otra manera. Bueno, pendiente por lo tanto de que llegue el vinilo, que llegue el disco. A finales de septiembre calculas que se podrá salir. ¿Tienes claro cómo lo vas a presentar? ¿Ya nos puedes contar alguna cosa más? Ahí en formato pequeño ya cerradas a un par de fechas y luego ya pues con el formato grande. Sí. Vale. O sea, ¿en sitios aquí en Asturias? Sí, de momento lo primero sí, luego pues sí, se están cerrando cosas en Madrid y fuera también. Vale, porque, bueno, entiendo que hay que moverlo todo lo que se pueda. Sí, ahora tuve la suerte de que el sello murciano Urra Música es el que lo va a sacar y eso me va a facilitar las cosas por la distribución del disco en las tiendas de España y luego también pues seguramente gracias a ellos alguna fecha por otros sitios que no son tan habituales que yo pueda tocar, como por ahí por el sur. Hay más grupos asturianos, me refiero, en ese sello, sí, ¿no? Están los Feedbacks, nuestros amigos los Feedbacks están ahí también y luego la verdad que el chico saca bastantes bandas. Yo no sé cómo puede revolver tantos grupos. Ya, porque desde que tocas ha cambiado mucho la industria. Sí y no. Hay muchísima más gente tocando. Muchísima más gente tocando, con lo cual es mucho más difícil que te hagan algo de caso, pero bueno, luego al final sigue siendo, algunas cosas siguen siendo las mismas. Claro.
Bueno, entiendo que en plataformas, que es donde estás sacando ya los adelantos, Sí. ¿no? Ahí ya tienes... Sí, ahí van saliendo y el día que está programado, que es el último viernes de septiembre para salir el disco, pues ese día lo podréis ver también en las plataformas, claro. Vale. Y va a ser vinilo, ¿no? No, Sí. Hay un público claro para eso y no se puede dejar. Evidentemente la mayoría de las personas lo escuchan en el Spotify o donde quieran ellos escucharlo, pero sí que sigue habiendo un público, por suerte, que sigue comprándolo y escuchándolo en su casa. Bueno, que para los artistas, para los músicos, pues es fundamental también, ¿no? Sí, aunque ahora se sacan bastantes pocas copias. Entonces no sé si ya hasta qué punto la supervivencia de un artista depende de eso. Pero hay que hacerlo. Claro. Vas a estar, por lo que dices, con 2 formatos, ¿no? Digamos, sí, un formato pequeño y con banda. Que iremos 2 personas y luego ya el formato grande que es el formato clásico. ¿Y las canciones se adaptan perfectamente a esos 2 formatos? Sí, pues las que, a lo mejor, por ejemplo, las que son más suaves o eso se pueden adaptar mejor al formato pequeño y luego en el otro, pues nada, intentaremos tocarlas lo más parecido al disco. ¿Se convierten en más íntimas las canciones? En el formato pequeño, sí, claro. ¿No? Sí, se adaptan, pues, a lo mejor con una guitarra y con otra cosita por ahí, pero no es como lo otro. Entonces sí son más íntimas y la gente está más pendiente del que canta. Vale. ¿Hay coqueteos con el baile y con la electrónica? Algo hay. Algo hay, ¿no? Algo hay, sí. Yo la verdad que a día de hoy escucho bastante de todo y claro que hay. Lo que pasa que lo que te decía antes, que al final las canciones son mías y aunque yo las intente llenar de otras muchas cosas, sí que yo creo que siguen sonando parecido a lo mío. Sí, a Sabino López. Sí. Con lo cual creo que está bien, ¿no? Sí. Bueno, sí, lógicamente, ¿no? En parte entiendo lo que persigues, ¿no? Lo que perseguías, ¿no? Sí, yo como te digo, lo que más me importa es la composición. Entonces que yo tenga mi propio estilo y que con el tiempo siga perdurando es lo que a mí me vale. Vale. ¿Sigues componiendo? ¿Estás componiendo ahora? Sí, tuve una etapa ahora de un año que prácticamente no hice nada, pero luego me vuelve. Estaba muy pendiente de grabar y todo eso, pero luego me vuelve, porque yo, pues los ratos que yo tengo, pues a lo mejor estoy tocando 2 días y no es, pero de repente pues me viene una semana que me viene la historia y aprovecho para escribirlo. Bueno, o sea que entiendo que va a haber más material. Espero que sí, espero que no llegue el día de mi vida que eso se pare. Que se separe, ¿no? Porque lógicamente el objetivo es seguir, ¿no? Seguir en el camino, ¿no? A mí eso me vale para curarme la cabeza, para yo estar bien. Para mí es un ejercicio que yo necesito hacer. Componer. Bueno, pues nada, ya iremos viendo y escuchando, ¿no? Lo primero, ¿tiene título ya el disco? Sí, se titula Un par de viajes. Un par de viajes. No sé, es un título que te puedes tomar puede tener varias acepciones, sí. Pero bueno, ahí lo dejo. Vale, un par de viajes, ¿no? No queda mal. ¿Y ya, la portada la tienes ya diseñada? Sí, está todo. ¿Ya lo tienes todo? Está todo diseñado. Lo hizo como estas últimas veces Héctor de Osobuco y la verdad que es muy bonita. Que también es de Mieres, ¿no? También es de Mieres, sí. Es que Mieres, ¿qué os pasa en Mieres? Pues no sé, hay de todo. Yo creo que la gente se aburría bastante sí. Y decidió hacer cosas. Hace muy buenos trabajos. Sí, la verdad que además ahora mismo hace muy buenos trabajos y muchos. Gran parte de los artistas asturianos recurren a él para... Se me viene a la cabeza ahora, por ejemplo, 2, que uno es el de Montefurado, que me parece una maravilla de portada. Está muy bien la portada y el disco también. Y el disco está muy bien, efectivamente. Y me viene también Arde. Que también es de Mieres, ¿no? Que también es de Mieres y amigos, sí. Pues yo creo que todo el mundo, al final, pues como te puedes comunicar con una persona que te va a entender y para lo que quieres, pues al final pues resulta fácil también hablar con él y él lo plasma bastante bien. Vale, o sea que, bueno, tenías en la cabeza prácticamente todo, ¿no? Las canciones, la idea... Yo lo tenía todo, sí. En el caso de la portada sí que intervino mucho él y tal, pero yo la idea la tenía bastante clara, sí. Bueno, bien. Bueno, es así, ¿no?
Sí, tiene que ser. Así tiene que ser, ¿no? Tiene que ser así. Si pongo mi nombre a una obra, tendré que currar yo. Bueno, ¿estás contento con el trabajo? Me decías antes que pasaron casi 2 años, pero sí. Todo depende de muchas cosas, pero ¿estás contento en el fondo? Sí, con el trabajo estoy muy contento y estoy contento de haber tomado la decisión de hacerlo yo solo, de ponerle mi nombre, porque es como un proyecto de por vida, porque sí, ya no tengo que darle más vueltas. Es que a ver si este grupo ahora lo voy a cambiar, No, este proyecto es de por vida, podré tener otros, ¿por qué no? Pero el proyecto que lleva mi nombre pues es de por vida. Vale. Así que estoy contento. Estás contento. Y con buenas expectativas, con buenas vibraciones, me imagino. En lo artístico yo desde luego sí. Lo que pueda salir luego pues no lo sé. La verdad que la ayuda del sello y con quién lo grabé y todo esto, la verdad que suma. Entonces espero que sí, que vaya bien. Bueno, y conoces, quiero decir que no eres nuevo tampoco en esto, ¿no? Conoces muy bien algunos de los resortes, ¿no? Sí, yo desde luego pues todo lo que yo ya recorrí espero también que me sirva también de apoyo también para esta etapa. Vale. Bueno, pues vamos a ir cerrando la entrevista, si te parece. Para cerrar la entrevista, escogí otra de las canciones que también en esa primera escucha del disco me llegaron, que es Cuervos Negros. Perfecto, sí, es el primer adelanto que salió del disco y la verdad que es una de las que más suele gustar. Tiene como título como nombre de grupo Moz, Los Cuervos Negros. Puede ser, sí, puede ser. Sí, es de las primeras que compuse para el disco y es la primera que salió, así que nada, me alegro que te guste mucho. Muy bien. Bueno, pues te agradecemos mucho que te hayas acercado, Sabino, a contarnos todas estas cosas que tienen que ver con tu próximo trabajo, titulado Un par de viajes, que esperamos ya por él a finales del próximo mes de septiembre, junto con la gira y los conciertos que vayas a hacer, así que casi te emplazo ya a que vengas por aquí pues nada, yo encantado, cuando tengas el disco, que a lo largo de todos estos años siempre fui viniendo a hablar contigo aquí, así que estaré encantado. Muy bien, pues mucha suerte, Sabino. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Pues con Cuervos Negros de Sabino López despedimos hoy Asturias al Día. Disfruten de este martes, mañana estaremos de nuevo con ustedes. Muchas gracias, buen día.